Yo quiero enfatizar en esto, que la Biblia no se interpreta literalmente solamente, y ese es uno de los problemas graves que tenemos nosotros en las iglesias, porque de esto del púlpito no se predica. Entonces, como no se enseña y la gente muchas veces tampoco quiere aprender, en el púlpito se predica la palabra de Dios y siempre vamos a escuchar hermanos que dicen: uy, el pastor habló por mí, parece que él conocía mi problema y me habló. Tomó la palabra literal para él y la tomó literalmente. Entonces, como diciendo, bueno, Jesús es la puerta y bueno, Jesús es la puerta. ¿Dónde está Jesús? Miro la puerta, no veo a Jesús. No, simbólicamente Jesús es la puerta. Pero entonces, cuando tomamos la palabra de Dios literalmente hablando, ahí es cuando tenemos un grave conflicto. Por eso, iniciamos una vez más con que la palabra de Dios se interpreta de 5 maneras: literal, figurativa, profética, simbólica y espiritual. Y vamos a explicar, no hoy porque vamos a seguir continuando con estas clases, estas 5 maneras de interpretación de la Biblia. Antes queremos escuchar un corto video para que usted vea lo que está pasando en Felipe. Pero ahora yo quiero aclarar esta parte. Una persona llega a la iglesia y Dios le habla, o el mensaje le habla, pero esa persona no es salva. No tiene el Espíritu Santo, porque recuerda que el Espíritu Santo solamente viene a uno cuando uno lo recibe. Ahora, toda persona, todo ser humano en el mundo entero, cuando nace con una conciencia. Ahora, la conciencia es la que nosotros nos redarguye del bien y el mal. Yo quiero aclarar este punto, porque hay una gran diferencia, hermano Felipe, para que tú después me ayudes, en la conciencia del ser humano y en la obra del Espíritu Santo en el ser humano. Todos tenemos conciencia. Yo sé que estoy manejando, paso una luz roja, veo una luz roja y digo, uy, y paso igual. Uy, qué mal, estuve mal, porque no tenía que haber pasado con la luz roja. Bueno, eso a todo el mundo le pasa, inclusive no teniendo el Espíritu Santo. Esta parte es muy importante, muy importante, porque vamos a ver la diferencia cuando a una persona le habla a través de la conciencia y cuando a una persona le habla a través del Espíritu Santo. Y hermano Felipe, mira, la conciencia, y te voy a preguntar a ti también, la conciencia es el conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia, de sus estados y de sus actos. O sea que la conciencia nos hace diferenciar el bien del mal. Como dice el salmista, Salmo 16:7, bendeciré a Jehová que me aconseja, escuche, aún en las noches me enseña su conciencia. Ahí hay un enlace entre Dios que está hablando al salmista y la conciencia. Se enlazan, pero esta persona conoce al Espíritu Santo, conoce a Dios, conoce la palabra. Acá está la gran diferencia. Porque ¿cómo vamos a hablar nosotros sin conocer la palabra y vamos a decir el Espíritu Santo me habló? No, fue la conciencia. La conciencia te redarguye del bien y el mal. Pero no podemos decir generalizar el Espíritu Santo me habló. Entendiendo que en la iglesia hay 4 terrenos y también sabemos nosotros que en la iglesia hay 2 tipos de personas, ¿verdad? Las ovejas y también los cabritos, etcétera, la cizaña, el trigo. Bueno, Juan 8:9 dice, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a otro comenzando de lo más viejo hasta los potros y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Ahí está hablando de los fariseos, cuando fueron confrontando a la mujer encontrada en adulterio. Bueno, ahora, la conciencia la tiene el ser humano, todo el ser humano. Felipe, no sé si me estás entendiendo para que me ayudes en esta interpretación y evitar que haya una confusión en este aspecto. ¿Por qué la gente en la iglesia todo dice, me habló el Espíritu Santo, y hay algunos que no son ni cristianos? O sea, Dios me habló, yo escucho decir por ahí por la calle, oh, yo tengo Dios me habla. Y nunca aceptó a Jesús, no tiene el Espíritu Santo, Dios le habla, le está hablando la conciencia, pero no es el Espíritu Santo. Adelante Felipe, tu comentario. Sí, pastor. Recuerde que nosotros fuimos hechos
ahora nosotros creemos que hacemos lo que es bueno, pero nos fiamos en nuestra propia prudencia. Eso es la conciencia. Lo que pasa es de que nosotros creemos que seguimos todavía conectados a Dios y ya desobedecimos, estamos en pecado. Entonces es nuestra conciencia la que nos habla, ¿verdad? Solo tenemos el recuerdo de que debemos de hacer el bien, pero ya aceptamos hacer el mal cuando desobedecimos. Entonces, nosotros en este estado debemos de pensar en hacer lo bueno, pero no lo hacemos. No es el Espíritu Santo el que está en nosotros. El Espíritu Santo se aleja contra el pecado. Es la conciencia la que nos está diciendo. Pero cuando llega el Espíritu Santo, entonces este cristiano ha nacido de nuevo. Este ya es un verdadero cristiano, ya no es su conciencia, sino que es el Espíritu Santo que redarguye, es el Espíritu Santo que guía toda verdad, es el Espíritu Santo que le habla a nuestro espíritu, ya no a nuestra conciencia. Le habla a nuestro espíritu y le susurra y le dice que es lo bueno y que es lo malo. Perfecto, entonces ahí sí diste en el clavo, o sea, el punto sobre la I. Lo que muchos no saben. Por eso quiero diferenciar esto, Felipe, porque la gente inclusive la que no es cristiana dice, Dios me habló. Bueno, quizás te ha mostrado algo, porque acuérdate, Felipe, que el pecado, la ley fue puesta por causa del pecado. La ley fue puesta por causa del pecado. Ahora, la gente del mundo no sabe lo que es el pecado conforme a la palabra de Dios. La gente del mundo conoce el pecado, si usamos la palabra pecado, por transgredir las leyes. O sea, ellos cruzan la luz roja, saben que está mal, le hacen un ticket y ellos saben que cometieron una infracción. Para ellos no es pecado eso, para ellos es una infracción. La conciencia les redarguye porque saben que hicieron algo malo. Pero hay que tener cuidado, porque todo el mundo dice, si tú miras en la televisión, Felipe, todo el mundo habla, inclusive de todas las razas, de todas las razas étnicas, inclusive hasta vemos el homosexualismo, el lesbianismo. Todo el mundo dice, Dios me habló, el horóscopo, Dios me habló, Dios dice en el horóscopo, Dios dice. Yo digo, pero la gente, el cristiano se cree todo esto. Bueno, vamos a entrar a lo que es el Espíritu Santo, Felipe. Vamos a diferenciar lo que la palabra de Dios nos dice del Espíritu Santo para que ustedes que nos están escuchando puedan darse cuenta qué es la conciencia y qué es el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Y qué dice ahí, Felipe, en Juan 14:16? Si tú lo puedes leer. Juan 14:16. Bueno, dice, y yo, rogaré al Padre y que os dará otro consolador para que esté con vosotros, para siempre. Y el Espíritu de verdad, sí, sigue. El Espíritu de verdad, dice, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve, ni le conoce, pero vosotros le conoces porque mora con vosotros y estará en vosotros. Explícame eso entonces, Felipe, para diferenciar, para que la gente que nos está mirando pueda quitarse las vendas de los ojos. Sí, aquí está diciendo claramente, del momento cuando Jesús ascendió a los cielos, él ofreció que dejaría él iría, pero no los dejaría solos. Ajá. Él nos enviaría un consolador. Ese consolador es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entra en la persona, en que Dios le ha concedido ser salva. Entra en la persona y mora con esa persona. Ese es el Espíritu Santo que le guía a toda verdad. Ese es el Espíritu Santo que Dios utiliza siendo Él mismo en la tercera persona para conducir a su Hijo, en este caso nosotros, la Iglesia, a que nosotros hagamos el bien y hagamos su voluntad. Amén. Ahora, Felipe, hay algo ahí que quiero agregar,
porque acá el Espíritu Santo, el Señor dice que Él está golpeando, Él está a la puerta y golpea. Ahora, si uno abre al golpe ese y deja entrar al Señor, ahí recibe el Espíritu Santo, porque acá dice, el mundo no lo puede recibir, porque no le ve ni le conoce. O sea, esto es más claro, echarle agua. ¿Cómo podemos decir nosotros y hablar de Dios, y Dios me habló y Dios dijo él? Sí, yo cuando golpeó la puerta al Señor yo no la abrí, el Espíritu Santo no está en mí. Entonces está la conciencia, claro, la conciencia. Pero querido hermano y amigo, no mezcles a Dios con tu conciencia. No mezcles a Dios con tu conciencia, porque si la conciencia te redarguye, es algo que estás haciendo mal y tienes que dar un paso de fe y abrir tu corazón a Jesús para recibirle, para que entonces ese consolador que dice la palabra de Dios entre en ti y seas salvo, y ahora sí puedas decir, Dios me habló. Porque antes que una persona acepte a Cristo y su mente y forma de pensar sea transformada, la conciencia ya estaba detectando lo bueno y lo malo en la mente del hombre. Por eso dice acá el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. En otras palabras, para terminar esta parte, la conciencia del ser humano, antes de su conversión, no puede recibir la verdad de la palabra, porque no lo tiene. Tiene la conciencia. Por eso hoy tenemos, Felipe, ayúdame en esto. Hoy tenemos tantas sectas. Acuérdate que hay, no quisiera mencionar, pero vamos a poner testigos de Jehová, por poner, mormones, vamos a poner budistas, bueno, algunos de ellos. Ellos no tienen el Espíritu Santo. No tienen el Espíritu Santo. A mí me dicen, Felipe, me dicen, Dios está en todas las iglesias. Ay, Señor, ayúdame, Felipe. Bueno, sí, exactamente. Existen muchas, pero todo viene por la palabra, si usted recuerda, pasó la palabra eisegesis. Sí. La eisegesis es cuando pseudo pastores toman la palabra y la acomodan a su modo y crean dogmas, paradigmas y dogmas para confundir y hacer creer porque ellos tienen la verdad, ¿verdad? Sí, estoy escuchando a tu perico ahí atrás. Parece que el perico te está soplando lo que tienes que decir y interfiere en la comunicación. ¿Quieres que corte o te sigo escuchando? Porque está el perico hablando. Sí, pero... No sé si me extiendo más en la pregunta o ahí está bien pasando. No, está bien ahí la pregunta. Yo voy a seguir mientras tú te encargas de tu perico. Voy a dar un ejemplo. En este caso. Un mecánico. Ahí sigue el perico, ¿verdad? Bueno, vamos a tener que cortarle al hermano porque mientras está el perico ahí no vamos a poder transmitir. Bueno, ahora sí. Un mecánico me dijo, y se usa al referirse a un tipo de indicador que algunos carros usan para alertar al conductor de que hay problemas en alguna parte del carro. Eso es un indicador. Usted sube a su automóvil y ve una luz roja y dice, me falta aceite. Es un indicador, ¿verdad? Los indicadores de luces que traen los automóviles, dice este mecánico. Bueno, ahí parece que Felipe ya dejó al perico, no sé, le habrá tirado el cuellito ahí para que se muera, bueno, no sé. Entonces, los indicadores de luces que traen los automóviles, dice este mecánico, son luces que las llamamos idiotas. Y yo digo, wow, ¿por qué las llamarán idiotas, verdad? ¿Qué es una luz idiota? Pensé, y él me explicó que son luces que no tienen la condición actual del equipo, como la presión del aceite o el voltaje de la batería. O sea, las luces que él llama idiotas solo prenden cuando hay graves problemas y en ciertas ocasiones cuando las luces llamadas de idiota prenden. Entonces, idiota, ya el daño ocurrió cuando encendió la luz roja y ya no hay aceite, se te puede fundir el motor, el daño ya ocurrió. Por el contrario, dice este mecánico, existen indicadores o relojes que continuamente te muestran la condición del equipo del carro
en un área específica, con una breve mirada puedes saber la presión del aceite o cuántos voltios el alternador está generando. Entonces yo pensé, y lo relaciono esto a la vida cristiana, algunas personas solo usan luces de idiota, como dice el mecánico, en la vida cristiana. ¿Y por qué digo esto? Porque su vida, voy a tener que cortarte, Felipe, porque hay mucho ruido, no sé qué pasa ahí todavía. Bueno, sigue habiendo ruido y se oye una estática. Ahí no. Bueno, ahí a ver si puedes hablar de ahí, a ver si oyes. Entonces, su vida cristiana, ¿por qué yo la llamo el mecánico idiota? Porque su vida cristiana es precaria, porque internamente no tiene forma de saber si estás en el camino correcto o no. Eso es lo que pasa. Y así nosotros decimos Dios, Dios, Dios. A todos lo metemos a Dios, pero no es así. Otros cristianos sí tienen un indicador altamente calibrado, porque es el Espíritu Santo, y ese indicador calibrado continuamente observa la vida cristiana y los mantiene al tanto cómo está su relación con Dios y con su prójimo. Y este indicador exacto es el Espíritu Santo trabajando en unidad con la conciencia. Ahora sí, ahora yo voy en el carro, yo soy cristiano, tengo el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo me está hablando y me está diciendo, acordándome de la palabra idiota, que el mecánico dijo, idiota, momentito, antes que la luz se prenda, la luz del idiota, Dios me está diciendo, ¿revisaste el aceite? ¿Revisaste el aceite del carro? ¿Revisaste las gomas? ¿Revisaste eso? ¿Saludaste a tu esposa? ¿Le diste un beso? ¿Le diste que la amabas? ¿Le dijiste eso? Porque Dios continuamente bombardea. El Espíritu Santo continuamente le está hablando a uno a través de la palabra. A través de la palabra. Conocerá la verdad y la verdad os libertará. O sea, el Espíritu Santo es el único que a mí me va a libertar, porque me da conocimiento de lo que dice la palabra, y en el momento que el Espíritu Santo me habla, me va a hablar con la palabra. Me va a hablar con la palabra. Así que no creas todas esas religiones o todas esas amistades que tú tienes que te dicen que tienes Dios, tiene a Dios. Si todo el mundo tiene a Dios, el diablo también tiene a Dios. Entonces tenemos que aclarar eso, hermano Felipe, porque si una conciencia altamente calibrada es porque la relación del cristiano con el Espíritu Santo está en peligro, si no está calibrada, si no está al tanto, si no está unido con la palabra, con la oración. O sea, una persona que ora pidiendo recibir el Espíritu Santo y no le presta atención a las indicaciones de su conciencia, está sentenciado a un fracaso en la vida cristiana. Porque por eso decimos por sus frutos conoceréis el árbol. Claro, yo veo tantos que dicen llamarse cristianos que no dan fruto. Ahora, la pregunta, Felipe, ¿cómo van a dar fruto si no tienen el Espíritu Santo? Dicen ser cristianos, pero el lugar donde el Espíritu de Dios se encuentra con nuestro espíritu es la conciencia. Pero cuando acepto a Jesús, cuando conozco la palabra, el Espíritu Santo me habla a través de la palabra. Felipe, ¿quieres ayudarme? Dale. Sí, cuando el Espíritu Santo llega a nuestro espíritu, el Espíritu Santo automáticamente desconecta la conciencia. Ya la conciencia deja de funcionar, entonces ya nosotros empezamos a hacer la voluntad de Dios. Es cuando el Espíritu nos está guiando y nos está cuidando y está teniendo cuidado de nosotros. Cuando nosotros nos alejamos del Espíritu, empieza otra vez y se conecta con nuestra conciencia. Por eso es que Dios nos pide en la palabra, en la Biblia, que nosotros no hagamos nuestra propia prudencia, que no vivamos nuestra propia prudencia, sino que sigamos al Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad. Felipe, ¿cómo? Yo tengo una respuesta, quiero escuchar tu respuesta. ¿Cómo te das cuenta cuando una persona te habla, si te está hablando el Espíritu Santo o te está hablando la carne de esa persona? Dime. Cuando nosotros estamos hablando con alguien, Pastor Pablo, y estamos nosotros en el Espíritu, entonces nosotros estamos en perfecto discernimiento de lo que está de acuerdo a la voluntad de Dios. Es cuando nosotros decimos y nos hace clic a nosotros cuando la persona nos
habla algo que nosotros creemos que está en lo correcto, que está en el Espíritu. Entonces decimos, estamos en el Espíritu. Sí, me doy cuenta que sí, porque, pero si esta persona habla completamente contrario a lo que es estar en el Espíritu y lo que es ser un verdadero cristiano, a nosotros nos va a parecer que él está hablando incoherencias y que él está hablando cosas de su propio ego, de su propia conciencia, de su propio yo. Claro, pero hay una parte importante en la Biblia que dice, si hablamos o si ministramos, ministremos con la palabra. O sea, que si nosotros, yo para darme cuenta si una persona tiene el Espíritu Santo, es cristiana y me habla, porque Dios le está hablando a esa persona, tiene que usar textos bíblicos. A mí no me va a hablar cualquier persona diciendo, usted es esto, usted es esto, usted es esto. No, yo quiero que a mí alguien me diga, pastor, usted se equivocó porque la Biblia dice ta, 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 ta. Usted dijo esto y la Biblia dice ta, 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 ta. Y yo estoy enojada con mi esposo porque mi esposo dice la palabra de Dios que en Efesios que él tiene que estar sujeto a Cristo y él no está sujeto a Cristo. ¿Y cómo yo me voy a sujetar a mi esposo si él no está sujeto a Cristo? Bueno, yo ahí entiendo que una persona, ahí está el Espíritu Santo trabajando en esa persona porque le está diciendo y mostrando la verdad y me está hablando con la verdad, que es la palabra. ¿Me estás entendiendo, Felipe? Sí, perfecto, sí, pastor. Bueno. Permítame un segundito, le voy a decir algo. Nosotros, cuando hablamos con un cristiano, la palabra de Dios dice, por sus frutos le conoceréis, ¿verdad? Sí. Por sus frutos. Y nosotros nos damos cuenta que por sus frutos él muestra ser un cristiano, porque él vive la palabra, él lo tiene como estilo de vida. Pero nosotros podemos ahora ver a un recitador de la Biblia y que se la sabe de tapa a tapa, pero eso no quiere decir que este sea cristiano porque me está hablando con la Biblia o me está hablando de la Biblia, ¿verdad? Él se sabe la Biblia, ¿verdad? Satanás se disfraza como ángel de luz y Satanás se conoce la Biblia también, pero no se arrepiente. Y así pasa con muchos pseudo cristianos que aparentan ser cristianos, pero niegan la eficacia de la palabra con sus actos, ¿verdad? Te entiendo, Felipe. Ahí te he entendido mejor. Ahora usaste ya la palabra de Dios y eso es importante, ¿verdad? Ahora ya te entendí, ya estoy más claro en el concepto. Espérate que acá está haciendo sonido medio raro el micrófono. Amén. Aleluya. Bueno, ahora sí estamos al tanto de todo. Bueno, Felipe, hay una cosa, vamos a entrar a lo que dice ahí en Hebreos. El secreto de una vida cristiana victoriosa es el testimonio de una conciencia clara. Lo voy a repetir, Felipe. El secreto de una vida cristiana victoriosa es el testimonio de una conciencia clara. Y si tú tienes ahí el texto en Hebreos, yo quisiera que tú lo leas, por favor, Felipe. Hebreos 10:19, ¿qué dice? Hermanos, teniendo libertad. Así es, libertad para entrar en el lugar santísimo por la... Las letras son muy chiquitas, pastor. Oh, yo pensé que estabas leyendo en las hojas. Ok, pues lo leo yo. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. ¿Ve? Ahí está, ahí menciona el autor a los Hebreos, menciona la mala conciencia que hay en muchos cristianos que le redarguye el Espíritu Santo. La mala conciencia, lo dice ahí perfecto, lo quiero leer de nuevo. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Estamos en la interpretación de la Biblia y la frase mala conciencia significa acá que la sangre de Cristo purifica nuestra conciencia para que sirvamos al Dios vivo. La sangre de Cristo, escuche, la cruz
y la sangre de Cristo, Felipe y hermanos, juegan un papel importante. Si el cristiano no va a la cruz, si el cristiano no entiende que Jesús murió en la cruz, que la cruz es importante, que la sangre de Cristo nos redime, no existe otra cosa para el cristiano. La cruz fue nuestro lugar y fue Él. Jesús tomó mi lugar. Tendría yo que haber estado en la cruz y Él tomó mi lugar. Entonces yo tengo que entender eso. Por eso mi conciencia tiene que ser redarguida a través del Espíritu Santo. Servir al Dios vivo requiere una conciencia purificada de sangre. Ese lugar era para mí, fue Jesús. Yo tengo que ir a la cruz, el cristiano tiene que ir a la cruz. A veces pensamos, Felipe, que vivir en Cristo, ser cristiano es todo color de rosa. No, mentira del diablo. Jesús sufrió y de la misma manera que Jesús sufrió, así vamos a sufrir nosotros. De la misma manera que Jesús padeció, así vamos a padecer nosotros. O sea, la conciencia es la parte principal de nuestro espíritu. El Dios vivo a quien deseamos servir viene siempre a nuestro espíritu, toca nuestra conciencia. Él es justo, santo y viviente. O sea, es necesario, queridos hermanos y amigos, que nuestra conciencia contaminada sea purificada a través de la palabra para que le sirvamos a Dios de una manera viva y eficaz. Tiene que ser purificada a través de la palabra. Es la palabra la que habla. Es la palabra. Ay, pastor, a mí me gusta la alabanza. A mí me gusta la iglesia esta porque tiene una buena alabanza. A mí me gusta la iglesia esta porque danzan. A mí me gusta la iglesia esta porque usan velo. No, esas son cosas superficiales. Son cosas buenas. Claro, bueno, estar en la palabra sí. Pero yo tengo que ir a un lugar donde se me hable la palabra de Dios. Y que sea la palabra la cruz, que me muestren la cruz, que me muestren el sacrificio de Jesús en la cruz, que me muestren la sangre derramada por Jesús en la cruz. Esa es la iglesia que yo quiero, ese es el pastor que yo necesito, que se identifique con Cristo, pero en la cruz, ahí, de la misma manera, como Jesús sufrió en esa cruz, y Él lo hizo por nosotros, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Felipe, vamos a entrar en la parábola del sembrador, pero tú no puedes leer, ahí parece. ¿Lo vi? Ya la tengo, sí, ya la tengo. Entonces, ya la tengo. Ok, ¿puedes leer por favor la parábola del sembrador en Mateo 13? Dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, igual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? O sea, Felipe, acá vemos en parábolas que Jesús les explica a sus discípulos. Acuérdate, Felipe, es bueno esto acotar, porque Nicodemo era un fariseo religioso, pero él no tenía el Espíritu Santo. Los discípulos, cuando Jesús los llama, no conocían, no sabían ni lo que era el Espíritu Santo, no tenían el Espíritu Santo. Entonces Jesús les tenía que hablar en parábolas. Por eso hoy estas, Felipe, son cosas, mira, se le pone la piel de gallina, porque estas son cosas muy importantes que tenemos que entender. Si Jesús le hablaba en parábolas, porque ellos no le entendían lo espiritual, no le entendían, porque ¿cómo van a entender lo espiritual si no tienen el Espíritu Santo? Entonces le tenés que hablar en parábola. Y una parábola es una narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza moral. Le mostraba la higuera y ellos veían la higuera y decían, la higuera esa se secó. Y ellos miraban la higuera y decían, Jesús está loco, ¿dónde se secó si está verde? No entendían lo que querían decir, por eso él le hablaba, le ilustraba con la higuera, le ilustraba con una parábola. Y después Jesús da la interpretación en Lucas 8, Felipe. ¿Qué dice la interpretación de esa parábola en Lucas 8:11? Dice, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios.
Está claro eso, Felipe, ¿verdad? Sí. Más claro hay que echarle agua, porque acá yo veo claramente, y tú lo puedes, me gustaría que lo digas tú, Felipe, la diferencia, qué es la semilla, lo junto al camino sobre piedra. ¿Qué entiendes tú por esto? A ver. Bueno, la semilla es la palabra de Dios y los del junto al camino son los que la escuchan, pero estando ocupados en tantas cosas, en tantos afanes de la vida, la toman, pero vienen los problemas y viene todo y se les olvida y pronto dejan de perseverar en ello. Perfecto. Lo de sobre la piedra. Lo de la piedra, Ajá. bueno, son los que dicen que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. O sea, cuando vienen a ellos la dura prueba, ellos no perseveran, no se sobreponen a la prueba teniendo fe, porque en ellos no existe la fe, no hay fe. Entonces, inmediatamente ellos abandonan y ceden a la prueba y caen. ¿Y la que cayó entre espinos? Bueno, son los que oyen, pero ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, no llevan fruto. O sea, ellos solo viven para su riqueza y no se preocupan por dar frutos de arrepentimiento, como dice la palabra, ¿verdad? Ellos solo se preocupan por hacer más dinero y darse placeres, ¿verdad? Complacer el cuerpo, los placeres de la carne. Entonces, explícame un poquito qué interpretas tú, Felipe, de estas tres semillas, porque estas tres semillas están en las iglesias, ¿verdad? Sí. Cuando hablamos en todas las iglesias existen estas tres semillas. ¿Qué podemos deducir o qué podemos entender nosotros cuando vemos que hay estas clases de cristianos, que sería si hablamos de una iglesia de un 100%, en 100 personas que tenga una iglesia, en 100 membresías, vemos que existen estas tres clases de semillas. ¿Qué podemos decir? ¿Que hay un 90% de los que dicen ser cristianos que están en estas condiciones, Felipe? Bueno, la palabra de Dios es la semilla, que la palabra de Dios está en los tres, la palabra de Dios es viva y eficaz, pero el terreno es el malo. Aquí lo que estamos viendo, según la analogía y según la parábola, es que son tres terrenos diferentes, ¿verdad? Sí. Un terreno, uno es calizo, otro es arenoso y no contiene lo necesario para poder a recibir la semilla y dar al 100%, perdón. Ok. El problema aquí, ¿Cómo nos damos cuenta de eso, Felipe? Porque si vamos, ¿por qué no lees o nos dices tu opinión de la que cayó en buena tierra, para que veamos la diferencia de las otras tres? Bueno, los que saben de agricultura, los que saben de esto, se darán cuenta que para que una semilla germine y crezca y dé fruto, la tierra debe tener los elementos propicios, los elementos propicios para poder dar un buen árbol que dé fruto. Entonces, el sembrador debe tener el cuidado de preparar la tierra para sembrar la semilla, porque tomando en cuenta de que la semilla es buena, la semilla es viva y eficaz, el problema no es de la semilla, el problema es de la tierra. Entonces debemos de ser cuidadosos y preparar los terrenos para que esta tierra pueda recibir la semilla. El terreno que no dé fruto y la semilla no prospere es porque es un terreno estéril. Muy bien. Ahora acá hay una parte importante y ahí sí, ahora estamos entrando bien en la interpretación de la Biblia, que muchos desconocen la forma de interpretarla. Ahora, los que cayeron en buena tierra, los cristianos donde la semilla cae en buena tierra, y aparte de decir, por sus frutos lo conoceréis, acá dice algo importante, Felipe, si tú te das cuenta, dan fruto con perseverancia. ¿Qué quiero decir con esto? La Biblia dice no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre.
Llegas un domingo, tú tienes una congregación de 100. El domingo llegas y llegan 70. El otro domingo llegan 50. El otro domingo llegan 80. El otro domingo llegan 30. Entonces, de esos 100, un 10% te vas a dar cuenta que no te falta ni un domingo a la iglesia. Ese 10% te vas a dar cuenta que están haciendo algo para Dios. Ese 10% te vas a dar cuenta que en la casa oran y leen la palabra de Dios, que visitan a los enfermos, que llaman por teléfono, que hacen algo. El pastor no les tiene que decir nada. Son un 10% efectivos en las iglesias. Quiere decir que estamos hablando, Felipe, y estoy sacando un cálculo. Tú sabes que acá en Estados Unidos todo se mueve por estadística. Acá en Estados Unidos el coronavirus hoy en día aumentó el 90% de enfermedades, tenemos hospitales llenos porque tenemos 9.000 camas y hay una estadística que dice que el 80% de las camas están llenas. Bueno, acá en Estados Unidos se mueve todo por estadísticas y por números. El pastor tiene que hacer esta numerología en su iglesia y darse cuenta quiénes son las semillas que cayó en buena tierra. ¿Y quiénes son las que cayó junto al camino, sobre la piedra, en pedregales, ¿no? Y entre espinos? Ah, Felipe, ¿me estás entendiendo o no? Sí, Pastor Pablo. Dame tu opinión en esto. Vamos a suponer, Felipe, hoy lo proclamamos y oramos por él y ponemos mano y ahora es pastor. Felipe, tú como pastor estás pastoreando una iglesia. ¿Qué piensas? Bueno, lo que yo pienso es de que dicen por sus frutos los conoceréis. Si usted ve que si uno ve que el hermano está dando frutos dignos de arrepentimiento, el cristiano ya está transformado, es un cristiano verdadero. Pero el que vive por emociones, ese es el que hoy va, mañana no va, porque hoy cantaron bonito, porque no. ¿Entiende? Y el cristiano verdadero es aquel que por convicción, por amor a Cristo, hace la voluntad y sabe que debe de estar siempre de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. Pero acá hay una cosa, Felipe. Yo quiero que entendamos esto. El versículo que leímos anterior en Mateo 13, donde habla del contexto de la parábola del sembrador, acá en el versículo, vamos a leerlo todo para una vez más. Volvamos atrás, Felipe, en la parábola del sembrador, cuando dice, les habló muchas cosas en parábola, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba parte de la semilla, o sea, vamos a suponer que el pastor predicando está sembrando semillas. Es Dios, pero vamos a poner el pastor. Parte cayó junto al camino, ok, las aves, parte en pedregales, brotó, salió el sol, se quemó, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y lo agarraron. Ahora acá escucha, Felipe, que esto es importante. Dice, parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. Los que dan fruto a un 30, 60 y a un 100% son solamente los que cayeron en buena tierra, no los otros 3. O sea que acá estamos viendo que ese 10% en las iglesias que dan fruto, quizás algunos dan un 30, un 60 y otros un 100% que están pegados al pastor, que cualquier cosa que necesite el pastor, ahí está ese 100% que dieron fruto. Pero otros dan a 30 y otros dan a 60. Pero estos que dieron fruto son los verdaderos cristianos, no son las otras 3 semillas. O sea, acá estamos viendo que solamente el verdadero cristiano da fruto, porque los otros no son cristianos. Pueden estar por emociones en las iglesias, pueden decir, bueno, yo acepté a Cristo, me gusta como acá, me gusta esto, y sobre ser domingueros. Uy, acá de domingueros hay muchos, Felipe. Uy, yo soy domingueros. Entonces acá interpretamos esto, Felipe, y quiero que tú veas si concuerdas conmigo. La semilla que cae en buena tierra es la que da fruto a un 30, a un 60 y a un 100. Entonces, las otras semillas que hablaste,
que hoy están en la iglesia, mañana le duele la muela, no viene, el otro domingo tiene que ir a visitar al tío, el otro domingo hay un cumpleaños de mi hija y en vez de ir a la iglesia le festejo el cumpleaños a mi hija, el otro domingo me voy de vacaciones a un crucero y me voy de domingo, en vez de irme de sábado, voy de domingo. O sea, ahí nos damos cuenta nosotros dónde realmente cayó la palabra. Escucha, pastor, no creas que todo lo que brilla en tu iglesia es oro. No creas que tienes una congregación de 100 cristianos. No, tienes una congregación de 100 personas. Pero tienes un 10% cristiano. Los demás son semillas temporales. Felipe, mira, yo con la experiencia que tengo en el pastorado de 30 años y 44 conociendo al Señor, llego a la iglesia y el hermano no viene. Llego a la iglesia el otro y no viene el otro hermano. Llego a la iglesia y no viene aquel. Y después me entero que este se peleó con la esposa, este se peleó con el dueño, este sale a las calles a hacer manifestaciones políticas. Uy, uy, uy. Felipe, dime. Opina. Sí, pastor. Sí, así es exactamente. No todos los que están dentro de la casa de oración son cristianos. Poco a poco ellos van dando frutos dignos de arrepentimiento en los cuales podemos decir este es un verdadero cristiano. La mayoría de los hermanos, como usted bien lo dijo, van por emociones. Y eso es triste, ¿verdad, Felipe? Estamos hablando un poco fuerte. Yo sé que a veces a mí me dicen, pastor, usted se enoja. No es que me enojo. Es el Espíritu Santo que me toma y me hace decir la verdad. Y a veces a mí me dicen, pastor, no diga toda la verdad porque la gente se lastima. Felipe, así me dicen a mí, pastor, no diga toda la verdad. Porque usted lastima cuando dice la verdad. Oh, la verdad no regresa vacía. ¿Cómo la verdad lastima? Si tú me estás entendiendo ahora, yo no sé qué clase de semilla eres tú. Yo no sé si realmente tú eres la semilla que cayó junto al camino, en pedregales, entre espinos. Y ahora me dice, pastor, yo entendí y me quiero arrepentir y quiero realmente ser una semilla que caiga en buena tierra. Desde hoy en adelante voy a dar frutos a un 30, a un 60, hasta llegar a un 100%. Porque realmente ahora entiendo lo que significa la palabra de Dios. Eso es lo que realmente necesitamos que la iglesia entienda. Eso necesitamos que los pastores entiendan. Porque Felipe, tú sabes que es triste. En Guatemala tú tienes iglesias mega. No voy a dar nombre de pastores de Guatemala con iglesias mega. Pero un pastor que tiene una iglesia mega y hay gente que ve pastores que tienen con iglesias mega. Acá tenemos americanos que son iglesias mega, que están en la televisión y llenan los teatros. Y pensamos, mirá, este pastor arrastró 1000 a una conferencia, arrastró 5000 a una conferencia. Sí, pero arrastró 5000 de personas que su semilla está junto al camino en pedregales o en espinos. Inclusive, Felipe, te voy a decir esto. Cuando ese evangelista o pastor llama y quieren aceptar a Cristo, casi la gran mayoría pasa por emociones. Y hay un remanente que por supuesto acepta a Jesús, cambia drásticamente y da frutos a un 100% en una forma instantánea. O sea, no tienen que esperar años y años y años. Porque ya sabemos, el proceso de santificación es largo. Y no estamos hablando de un proceso de santificación. Estamos reconociendo quién es un verdadero cristiano y quién simplemente es un Nicodemo que necesita nacer de nuevo. Porque Jesús le dijo a Nicodemo, Felipe le dijo, no, sí, tú conoces mucho la Biblia, pero te es necesario nacer de nuevo. El Espíritu Santo no lo tienes, no te ha visitado, no, ha golpeado la puerta, pero no le has abierto. Felipe, ayúdame con esto y me gustaría que concluyamos con una oración, por favor. Sí. ¿Sigo abundando en el tema o con la oración? No, ¿qué piensas de esto? Porque es triste, ¿verdad? Lo que estamos hablando.
de ver una iglesia mega, como yo te dije, ahí en Guatemala tú tienes algunas, y la gente dice, mira, este pastor tiene mil congregados, 1000 miembros, este tiene 2000, este tiene 5000, y a lo mejor es una secta, o a lo mejor ese pastor predica herejía, y la gente piensa que porque tiene 5000 miembros en una iglesia es un buen pastor. Mentira del diablo. Sí, sí. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Los dos caerán en el hoyo. Cuando una persona es neófita, cuando alguien no conoce verdaderamente y no ha nacido de nuevo, él va a poner oído, a prestar oído a cualquier doctrina, y él va a estar en sus emociones. Entonces él no puede discernir todavía qué realmente es una secta, qué realmente es una verdadera iglesia. Él no lo puede discernir. Él vive sus emociones. Y eso es lo triste. Y yo siempre digo, Felipe, que el 90% de personas que van a la iglesia viven en su alma, porque estamos enseñando los miércoles y vamos a seguir hablando de enlaces de alma. Viven en sus emociones porque le gusta la iglesia. A mí me dicen así, Felipe, ay, no, esta es mi iglesia. Y yo cuando me dicen a mí, esta es mi iglesia, las tripas, ¿saben cómo me hace adentro las tripas, no? Porque la iglesia somos nosotros, Felipe. El edificio no es la iglesia. Y cuando me dicen, no voy a esta iglesia porque hay 9000 miembros, me sigue las tripas sonando adentro y me hacen un retorcijón adentro. ¿Entiendes, Felipe? Sí, Pastor Pablo. Y maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el hombre que confía en Jehová. Y por eso, queridos hermanos, queremos terminar, Felipe, con una oración. Si tú me ayudas a orar.